Buenas tardes, profe. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces vamos a esperar un momentico que ingresen los demás. Listo. Apenas somos 7 aquí. 5. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre la actividad 2, ¿no? Ya estamos en capacidad de hacer los ejercicios. Hola, profe, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Tardes, sí. Sí. Y ustedes me permiten recapitular lo que estamos haciendo el miércoles pasado, ¿no? Porque el sábado no tuvimos clase, ¿no? Tuvimos quiz. Y bueno, entonces vamos a ver si hoy compensamos lo que no se hizo aquel día. Bien. Entonces, si me permiten recordar aquí en la pizarra, nosotros estudiamos lo que es la definición de una función analítica, ¿no? Una función analítica si su derivada existe. Si f' existe, ¿no? Y vimos que con esa hipótesis se puede probar las ecuaciones de si una función analítica. Entonces, parte real e imaginaria, es decir, las funciones u y b, que la definen, satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Todo eso lo vimos, ¿no? Es decir, permítame reescribir aquí. Si f es de la forma u más ib, ¿no? Y su derivada existe, es decir, y es analítica la función, con esa hipótesis se concluyó entonces dos cosas, ¿no? Se concluyó que primero, la derivada de la función, voy a escribir aquí un poco de forma informal, ¿no? Sin escribir f' de z. La derivada de la función se puede escribir como la derivada de u con respecto a x, la derivada parcial de u, más i por la derivada parcial de b con respecto a x. Bien, esto se probó. Si ustedes me confirman, ¿sí o no? Se probó todo esto. Y también, lo importante, lo principal son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces establecen que, ¿quién se acuerda de las ecuaciones? Entonces, esas ecuaciones me están dando una conexión entre u y b. Es decir, estas funciones u y b que me definen una función de variable compleja analítica, ellas están fuertemente relacionadas por medio de unas ecuaciones ahí que podemos pensar ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Digámoslo así, ser de u con respecto a x. Estoy aquí recapturando lo que ya saben, ¿no? Por lo menos ya lo estudiamos. Es igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Bien. Entonces uno no puede, digamos que si me dan dos funciones u y b, funciones de dos variables, y yo las organizo de esta forma, esas funciones así dadas de forma aleatoria no tienen por qué definir una función analítica, una función f de z analítica. Esas dos funciones definen una función analítica de variable compleja si satisfacen estas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Esa primera, llamémosle a esta la primera ecuación, digamos. Y la segunda dice, ¿alguien se acuerda qué dice la segunda? Ana Mars. Dice que la derivada parcial de b con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de u con respecto a y. Entonces tenemos este importante resultado. Bien, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora, también se hizo la observación de que si las funciones u y b tienen derivadas parciales continuas, el concepto de continuidad yo creo que lo vieron en cálculo multivariable. Sin embargo, aquí todas las funciones que vamos a tratar
las funciones u y b, las funciones de variable completa que nos aparezcan, que definen una u y una b, esas funciones van a ser continuas, ¿bien? Con derivadas parciales continuas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque de ahora en adelante, que una función sea analítica es equivalente a decir que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, que este teorema tiene la implicación contraria. Si se satisface lo que está en el cuadro, entonces F es analítica. Bien. Lo que ustedes deben entonces guardar es lo siguiente. Digamos que cuando nos pidan demostrar o que una función analítica, basta verificar que las funciones u y b que la definen satisfacen Cauchy-Riemann. Bien. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Y si no estoy mal, en la clase anterior, nosotros, ¿qué fue el último ejemplo que hicimos? Probar que la función es coseno analítica, ¿cierto? O que algo así, ¿no? ¿Qué fue eso? Entonces, estas dos cosas, estas dos cajitas son equivalentes, por lo menos aquí en el curso, porque las funciones que nosotros vamos a tratar son bien comportadas. Bien. Entonces, un pequeño resumen ahí mientras llegan los demás. Entonces, ¿está todo bien? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, está ahí bien. No, profe, con ejercicio se resuelven las dudas. Sí, profe, mejor hacer los ejercicios. Listo. Entonces, nosotros en la clase anterior vimos que nos pidieron pruebe que esta función f z, este es un ejemplo que se hizo ya. F igual a, no estoy mal, creo que era coseno de z, ¿no? F igual a coseno de z. Probar que esta función es analítica. Es decir, debemos primero reescribir la función coseno de la forma u más ib, saber quién es su parte real, quién es u, quién es b, para luego proceder a verificar que satisfacen esas funciones las condiciones de Cauchy-Riemann, y esto se probó también en la clase anterior. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos aquí a las actividades. Entonces ya esos ejercicios del punto 1, digamos que los más complicados podrían haber sido el F y el E, ¿no? Pero el F lo hice en clase. Entonces, si ustedes revisan esas notas, bueno, no tengo notas escritas, pero si revisan el video o si ustedes hacen notas, cuando recién la clase, ahí están todas las cuentas. Y el otro caso aquí es este ejercicio, el G. Voy a dar una idea para resolver el G. Entonces dicen, nuevamente repito la pregunta, dice, verifique si las siguientes funciones son analíticas y en caso de serlo, calcule f' de z. Entonces, aquí dice verifique si son analíticas. Tenemos una forma de verificar eso. ¿Cuál es? Escribiendo z, por ejemplo en este caso z, poner la z, de la forma u más ib. Es decir, tenemos que excluir la parte imaginaria de esa función y de esa forma calcular estas derivadas parciales que están acá arriba y verificar pues las igualdades que aquí se mencionan. Es decir, verificar la ecuación de Cauchy-Riemann. Eso es. Entonces veamos esa función en particular ahí. Voy a dar una idea porque si hago ese ejercicio pues les habría quitado a usted el placer de resolverlo y es uno de los interesantes también. Que nosotros no presentar dificultad. Entonces, esta es la función que nos piden verificar si es analítica. Aunque ustedes podrían dar un argumento rápido para verificar que es analítica. Porque miren, esta función z, la función solita, es analítica. De hecho, nosotros podemos calcular la derivada de esta función. Es decir, si consideramos la función f de z. Voy a dar dos respuestas para ejercicio.
Consideremos esta función f de z igual a z. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Sería normal, ¿cierto? La derivada sería 1. Pero si nosotros hacemos la definición del límite de la derivada, también concluimos que es 1. Entonces esta función es analítica. Y la exponencial, la función exponencial también es analítica. Basta nomás que ustedes verifiquen. Recuerden que e a la z se ha definido como e a la x por coseno de y más y por e a la x seno de y. Entonces ya nos quedó claro quién es la parte real imaginaria de esa función. Esta es una respuesta que uno puede dar. Primero, esta es analítica. Y lo otro, vamos a verificar que e a la z solita así es analítica. Entonces, ¿qué hago? Esta es u, esta es b, y miramos si esa u y esa b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero claramente las van a satisfacer. Vamos porque, a ver, pues veamos una que satisface la primera condición. ¿Cuánto es la derivada de u con respecto a x en ese caso? Si u es e a la x coseno de y. Entonces la derivada va a dar, la derivada exponencial es ella misma, por coseno de y. Bien. ¿Está claro lo que estoy haciendo aquí? ¿Y cuánto es la derivada de b con respecto a y? La derivada de b con respecto a y. B es e a la x por seno de y. Yo derivo eso con respecto a y, la derivada de seno es coseno, entonces me queda también e a la x coseno de y. Entonces, claramente estas satisfacen la primera ecuación de Cauchy-Riemann, porque estas dos derivadas parciales tienen que ser iguales, y así lo son, miren. Ustedes pueden verificar la otra. Lo que quiero yo concluir es que esta e a la z también es una función analítica, y la función solita z es analítica. Y cuando nosotros tenemos dos funciones analíticas y las multiplicamos, lo que nos queda es una función analítica. Si las sumamos, nos queda una función analítica. Si las dividimos, también. Es decir, z sobre a la z también va a ser analítica porque tanto e a la z como z lo son. Bien. Profe, ¿Para que ocurre lo mismo? una pregunta. Ocurre lo mismo que cálculo diferencial. Profe, una Es pregunta. decir, uno tiene dos funciones diferenciables y las multiplica. Esa multiplicación también es diferenciable. Si las divide, también va a ser diferenciable, ¿no? Entonces, esa es una forma de abordar el ejercicio. Probar que z y a la z de forma independiente son analíticas y que por tanto la multiplicación también lo es. Esa sería una respuesta. La otra es hacerlo directamente. Es decir, permítanme aquí. Pero si han intentado hacer el ejercicio, hay que hacer ejercicio, ¿no? Creo que la otra semana o a principios o a final de esta envío el taller. El primer taller del corte, pues. Bueno, el taller 1, correspondiente al corte 1. Recuerden que tenemos un taller, un quiz y un parcial por cada corte, ¿no? Entonces, la otra forma de probar que esa función z y a la z analítica es escribirla así, de la forma u más b. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que descubrir la parte real imaginaria de z por e a la z. Recordemos que z lo podemos escribir como en la forma cartesiana como x más y. Bien. Entonces me quedaría x más y por e a la x más y. Bien. Y aquí puedo reescribir ese e a la x más y como
E a la X por E a la Y. Bien, propiedad de potenciación. Bien, por X más Y. Y ahora, si ustedes recuerdan la fórmula de Euler, E a la Y, ¿cómo se puede escribir? E a la Y es lo mismo que coseno de Y más Y seno de Y. Bien. Esto es fórmula de Euler. Si ustedes han estado estudiando y todo, pues no van a tener problema en aceptar que esto que está aquí es igual a lo que escribí entre el paréntesis. Bien. Este a la X, bueno, lo puedo escribir por acá. Y aquí me va a quedar simplemente indicada, bueno, eso multiplicado por X más Y. Entonces, miren, después de haber hecho esas cuánticas ahí, si yo realizo la multiplicación entre estos dos paréntesis, es decir, este X lo multiplico por coseno de Y, luego por Y seno de Y, luego distribuyo el Y aquí, luego por acá, por aquí me va a salir un Y al cuadrado, tengo en cuenta que el cuadrado de menos 1. Si hago todas esas cuentas, voy a poder separar una parte aquí, que va a ser la función U, que es lo que, la parte real, más, por aquí me va a quedar B por un Y. Cuando haga esa multiplicación, pues ustedes terminar ese detalle ahí, para no quitar pues el ejercicio completamente, ¿no? Porque ya estoy haciendo todo lo interesante, les va a quedar a ustedes los aburridos. Bueno, esto es lo que tenemos con respecto a verificar que una función es analítica. ¿Preguntas? Ahora procedamos a responder otro tipo de pregunta que pueden hacernos. Por ejemplo, consideremos una función f, digamos que nos digan que f es igual a u más ib. Ya pasé a otro caso. Otro tipo de preguntas que nos pueden plantear en este contexto. Y supongamos que nos dicen que se escribe de esta forma, que f es una función analítica, pero que solamente conocemos a u. U lo conocemos. Y nos preguntan quién es b. ¿Será que conociendo solamente la parte real de la función podemos encontrar b? ¿Qué dicen ustedes? Por citar un caso, pues, permítanme aquí, no voy a la lista de ejercicios. O a lo mejor en el libro guía. Un libro guía para que el ejercicio de la lista lo hagan ustedes. Ah, aquí no tengo el libro. Pero yo ubico el libro. Estoy aquí buscando el libro que no lo tenía en PDF abierto. Como entonces veamos, veamos aquí en qué sección estamos del libro. Estamos aquí en la sección 4.3.1. Los ejercicios fáciles.
Entonces pensemos en que nos dicen, por ejemplo, que la parte real, digamos que nos dicen que u es igual a x cuadrado menos y cuadrado más 2x. Es decir, permítame volver aquí a la idea. Supongamos que nos dicen que tenemos una función f que es analítica, ¿no? Es decir, que su derivada existe. Y nos dicen que u, su parte real, es x cuadrado menos y cuadrado más 2x. Ahora la pregunta es, ¿de quién es b? ¿Quién es su parte imaginaria? Si solamente conocemos su parte real. La pregunta es, ¿ustedes creen que podemos encontrar esa parte imaginaria de la función? O podemos colocar cualquier cosa aquí. Cualquier cosa ya sabemos que no se puede colocar, porque las funciones u y b están relacionadas por medio de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien. Entonces la respuesta es que sí podemos saber quién es b, la parte imaginaria. Tenemos que simplemente resolver algunas ecuaciones diferenciales ahí. Bien. Entonces, ¿cómo se resolvería un ejercicio de este tipo? Entonces, veamos. ¿Quedó clara la pregunta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quedó claro lo que hay que hacer o no? ¿Cómo? Voy a hacer la derivada de u con respecto a x y a la derivada de esa x cuadrado. Exactamente. Entonces, la primera ecuación de Cauchy-Riemann dice que la derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. B no la conocemos, pero es la única relación que tenemos entre u y b. Esta es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Ahora, la derivada parcial de u con respecto a x, ¿cuánto es? Si derivo aquí con respecto a x, la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de y cuadrado pues es 0. Estoy derivando con respecto a x. La derivada de 2x con respecto a x es 2. Entonces me queda entonces que u de x es igual a 2. Y eso es igual a la derivada parcial de b con respecto a y. ¿Sí o no? Entonces miren que me quedó una ecuación diferencial prácticamente, de primer orden, con variables separables siempre. ¿Cómo resuelvo esto? Si ustedes recuerdan, el símbolo integral, este símbolo aquí, lo podemos ver como el operador inverso a derivar, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer una manipulación más. Mire, 2x más 2, la conexión está como inestable. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ¿cierto? Sí, está como muy inestable. Bueno, aquí está el video. Miren que este diferencial de y, entre comillas, podemos pasar lo que está aquí dividiendo, pasarlo a multiplicar. Y esto es igual al diferencial de b, de la función b que no conocemos. Ahora sí, si integramos a los dos lados, miren, porque la integral es un operador inverso de derivar, ¿qué me da? Que la integral de la derivada de b me da la función b, aquí en el lado derecho, y acá me queda la integral de 2x más 2, pero lo estoy integrando con respecto a y, ¿bien? Entonces todo esto que está aquí, como estoy integrando con respecto a y, sí asume como una constante, ¿cierto? Entonces la integral me va a dar ¿qué? Me va a dar 2x por y más 2y. ¿Quedó claro ese paso ahí? ¿Cómo sé que eso me quedó bien? Porque si yo derivo esta expresión con respecto a y, me tiene que dar lo que está aquí en el integrando. Si derivo esto con respecto a y, me da 2x más 2. Bueno, ¿quién pregunta?
Nicolás. Ojo, ¿y ahí queda? Ahí no queda. Falta. No, ya. No hemos terminado, porque cuando uno integra, ¿qué queda? La función que integro más una constante, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el lado izquierdo integré con respecto a y, mi función 2x más 2, que me quedó 2xy más 2y. Y como estoy integrando con respecto a y, seguramente por ahí tiene que quedar una constante, pero en este caso, esa constante va a ser una función o algo que depende de x. Bien, algo que depende de x, porque integré con respecto a y. Por lo tanto, podemos concluir que la función b, nuestra función b de dos variables, que es la parte imaginaria de nuestra función f, tiene esa forma que me quedó aquí. Y nos queda, pues, solamente descubrir quién es esa función f. Bien. Entonces, para saber quién es esa función f y determinar exactamente quién es b, debemos usar la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Pues, permítanme aquí. Esto es lo primero que tenemos, pero todavía nos falta descubrir quién es esta función, que va a depender solo de x. Bien. Entonces, ¿qué dice la segunda ecuación de Cauchy-Riemann? Dice que la derivada parcial de b con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de u con respecto a y. Bien. Entonces, calculemos estas derivadas parciales. Si b es esto que está aquí en la caja, ¿cuánto es la derivada parcial de b con respecto a x? Si b es esto. ¿2Y? Bien, 2y más, bueno, la derivada de 2y con respecto a x da 0 más. Supongamos que esta función f es diferencial, entonces podemos escribir aquí más. Como estoy derivando todo esto con respecto a x, podemos decir que más f' de x. Bien. Más f' de x. Entonces es la derivada de b con respecto a x. Y eso tiene que ser igual a menos. Entonces este es el menos que está aquí. Menos la derivada de u con respecto a y. ¿Cuánto me va a derivar u con respecto a y? Miren, la función u está aquí. La derivo con respecto a y a función u. ¿Cuánto me da? ¿2Y? Menos 2y. Da menos 2y. Exacto. Ahora, menos por menos es más. Entonces eso que me quedó al lado derecho es lo mismo que escribir 2y. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, se verifica esa igualdad. Eso tiene que cumplirse esta igualdad, porque esa es la segunda condición de Cauchy-Riemann. Y yo estoy buscando mi función b, de tal modo que verifique las dos condiciones, para que así cuando la ubiquemos aquí, mi función f sea analítica. Entonces, miren, esa igualdad se tiene. Por lo tanto, este 2y que está aquí se cancela con este. Concluimos entonces que esa función f, que es la que estamos buscando ahorita, concluimos que esa función f es su derivada de 0. F' de x es 0. ¿Eso qué quiere decir entonces? Si la derivada de una función, miren que esta función f depende de una sola variable real. Si la derivada de una función es 0, ¿qué quiere decir eso entonces? Que la función es ¿qué? Es una constante. Es una constante, perfecto. Que la función f es una constante. La derivada de constante es la única forma que la derivada de una función de 0 es que sea constante. Por lo tanto,
podemos ya responder que para que la función f que me definen u y b, perdón, la función f que tiene como parte real esta función u, x cuadrado menos y cuadrado más 2x, para que esa función sea analítica, b tendrá que ser, aquí esta f es una constante, ya la acabamos de verificar, entonces b tendrá que ser así, tendrá que ser igual a 2x por y más 2y más una constante. De hecho, podemos asumir, si quieren, que esa constante es 0. Pues podemos decir que un caso particular es que cualquier función de esta forma, con cualquier constante, puede ser 1, 2, 3, sirve. Particular con 0 también sirve. Podemos decir que k es 0 y que esta sería la función que me convierte a f en una función analítica. Bien, solo que las cuentas que nos mostró aquí el libro también es el mismo ejercicio, ¿no? Esta solución. Y ellos hacen lo mismo. Lo mismo y bueno, por eso dicen aquí que f es una constante, ¿no? Y que esta constante puede ser igual a 0 porque no tenemos ninguna condición determinada para ponerle otro valor, es decir, k puede ser cualquier cosa, pongámosle el valor 0. Por lo tanto, esta función u más ib, de aquí está u, y esto fue el b que nos dio, 2xy más 2y, ¿no? Es una función analítica. Bien. Es una función de variable compleja, analítica. Bien, todavía hicimos ese ejercicio. Podemos ver el que están en las notas. Entonces, claramente, si conocemos ya sea la parte real o imaginaria de una función de variable compleja que es analítica, entonces la otra parte la podemos obtener resolviendo un problema como el anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos este ejercicio 4 aquí. Entonces dicen que, mire que el ejercicio 3 nos dan unas funciones u, varias funciones u. Que hay que ver, por ejemplo, que esta función es una función armónica, es decir, que su Laplaciano es 0. Seguí hablo un poco más de eso. Pero el ejercicio 4 lo que trata es sobre ejercicios como el que acabamos de resolver en la pizarra. Bien. Nos dan la función u y nosotros debemos encontrar b de tal forma que esta función sea analítica. Bien. De forma que sea analítica. Entonces debemos verificar y encontrar b usando las condiciones de Cauchy y Riemann. Entonces, para cada una de estas funciones, bien, tendríamos que hacer lo mismo. El procedimiento anterior, listo. Entonces, ese 4 se resuelve así. Y bueno, ya enseguida voy a definir lo que es una función armónica. Aunque es muy sencillo de definir. Una función armónica es aquella que satisface esta ecuación diferencial, ¿no? Es decir, que su Laplaciano es una función u, es el que se forma así, mire. La segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y, eso es igual a 0. Eso van a ser funciones armónicas. Es una definición que se puede dar en el contexto, pues, de cálculo multivariable, ¿no? Que uno ya estudia derivadas parciales. Aquí esta definición no tiene nada que ver con variable compleja. Y tampoco los ejercicios de este ítem. Sí les recomiendo que los hagan, pero aquí lo que hice es dar la definición de función armónica y tenemos que verificar que cada una de estas funciones son armónicas. Es decir, que se satisface esta igualdad aquí. Cuando calculen esas derivadas parciales, segundo orden.
de X y de Y y sumen. Entonces, este ejercicio 3 puede pensarse como un ejercicio prácticamente de cálculo multivariable, de hallar derivadas parciales. Bien, ahora, ¿por qué se mencionan funciones armónicas aquí? Resulta que, además de que, resulta que estas funciones U y B, que me definen esta función f de variable compleja, si f es de la forma U más IB y f es analítica, es decir, que f' existe, entonces esas dos funciones, U y B, son armónicas. Es un resultado también fácil de probar. Por eso en el taller se hablan de funciones armónicas. Decir que la función analítica es decir que si f es analítica, entonces la parte real e imaginaria de la función son funciones armónicas. Bien. Esto lo vamos a ver, ¿verdad? Probar este teorema o un lema, que no es difícil, es casi inmediato. Quiere decir que sean armónicas, que el laplaciano, que es un triangulito, que es el símbolo para referirse al laplaciano de una función, triangulito así, que el laplaciano de U es igual a 0, y también el laplaciano de B. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que decir, recordemos que el laplaciano es que la derivada parcial de U con respecto a X, la de segundo orden, que se denota así, ¿no? La misma notación de cálculo multivariable, más con respecto a Y, porque recuerden que estas funciones U y B dependen de X y Y, que eso es igual a 0. Lo mismo aquí para la función B. Escribir lo mismo arriba, pero en lugar de una U, coloco B. Bien, entonces es otro resultado que se tiene. Entonces, además de que las funciones U y B están relacionadas por medio de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, cada una de ellas es armónica. Bien, por eso aquí en el libro, en este ejercicio 3, habla de este concepto. Y nos pide verificar que todas estas funciones que nos dan son armónicas. Y luego nos piden además, en el ejercicio 4, que para cada una de ellas encuentre B, de tal forma que esta función de aquí sea analítica. Bien, entonces, en principio ese 3 y ese 4 ya lo podríamos hacer también, ¿no? Ahorita algunos ejemplitos. No sé si este ejercicio 2 lo comenté en la clase anterior. Porque aquí nos dan una función de variable compleja, su parte real es esta, que son B, eso sería U, su parte imaginaria sería esta. Y debemos encontrar el valor de las constantes A y B, de tal forma que esa función así definida sea analítica. Bien, entonces seguida revisamos eso. Nos acaba el tiempo de esta sección, entonces descansemos 10 minuticos ahí para tomar café y ya continuamos. Bien. Listo, profe. Listo. Listo, profe.